Las tres preguntas que nos plantean sobre la ventaja comparativa entre un país y otro cuando nos dan dos productos, pues la primera es cuál es el costo de oportunidad de producir una unidad de cada producto. Esto lo que quiere decir es cuál es el costo de oportunidad unitario. Luego también nos preguntan quién tiene ventaja comparativa de producir aviones y quién tiene ventaja comparativa de producir cruceros. Entonces nos dan la siguiente información, que es Estados Unidos produce 20 aviones. Aquí es importante resaltar que es o dos cruceros, es decir, que no puede producir ambas cosas al mismo tiempo. Y por el otro lado, Francia produce 12 aviones o dos cruceros. Entonces, para responder la primera pregunta de cuál es el costo de oportunidad de producir una unidad de cada producto, hacemos lo siguiente. Estados Unidos, ya nos dijeron, produce 20 aviones o dos cruceros. Entonces, para sacar el costo de oportunidad unitario, nos hacemos la pregunta: producir un avión, ¿cuántos cruceros me va a consumir o cuánto me va a tomar? ¿Por qué? Porque como no puedo hacer los dos objetos al mismo tiempo, es una o la otra. Entonces, producir un avión, yo ya tengo una tasa, digamos, porque me dicen que puedo producir 20 aviones, pero dejaría de producir dos cruceros. Entonces coloco 20 aviones y dejo de producir dos cruceros. O sea, mi tasa es 20 a 2. Y eso me da como resultado un décimo. ¿De qué? De crucero. Porque digamos avión se va con avión. Entonces, a Estados Unidos producir un avión le cuesta un décimo de crucero. Ahora pasémonos al siguiente país, que es Francia. Francia nos dijeron que era 12 aviones por dos cruceros que deja de producir. O sea, o es una o la otra. Entonces, producir un avión, yo ya sé que me va a consumir 12 aviones para sacar dos cruceros. Entonces, avión se va con avión y la tasa que me da es un sexto de crucero. Ahorita solo estamos hablando cuánto me cuesta producir un avión para cada uno de los países en términos del otro objeto, que es el crucero. Entonces concluimos aquí que a Francia producir un avión le cuesta un sexto de crucero. Podemos responder en este paso las dos preguntas, que sería: la primera es ¿cuál es el costo de oportunidad de producir una unidad de avión? Porque ya lo sacamos aquí en términos de crucero. Pero de una vez aquí podríamos contestar a la pregunta de qué país tiene la ventaja comparativa de producir aviones. Y la respuesta es aquel país que tenga el menor costo de oportunidad unitario. Entonces, si mi costo de oportunidad unitario es para Estados Unidos es un décimo, pero para Francia es un sexto, tengo que elegir el que tenga menor costo de oportunidad unitario. Es decir, pasado a decimal, un décimo es 0.1 y un sexto pasado a decimal es 0.16. Entonces, como 0.1 es menor que 0.16, entonces la respuesta correcta para la segunda pregunta sobre quién tiene la ventaja comparativa de producir aviones, la respuesta es Estados Unidos. Y aquí tenemos la respuesta.
Estados Unidos tiene una ventaja comparativa sobre Francia en la producción de aviones. Ahora, digamos, podríamos sacar de una vez la conclusión de cuál sería el costo de oportunidad unitario para el otro país, y es el recíproco de lo que acabamos de sacar aquí arriba. ¿Por qué? Porque a un país, digamos, no va a poder producir ambas cosas. Entonces, tiempo, aquí corte. En 3, 2, 1. Ahora saquemos cuál es el costo de oportunidad de producir un crucero. Veamos el caso de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es de este lado, del lado izquierdo. Lo voy a colocar aquí para que no se nos olvide. De este lado tenemos Estados Unidos y de este lado tenemos a Francia. Ok, entonces, ahora vamos a sacar el costo de oportunidad unitario de los cruceros. A Estados Unidos producir un crucero le cuesta 10 aviones. ¿Y cómo saco eso? Ya me dijeron que por 2 cruceros que Estados Unidos hace, dejaría de producir 20 aviones. Entonces crucero se va con crucero y me queda en términos de aviones. Entonces a Estados Unidos producir un crucero le cuesta 10 aviones. Ahora veamos el lado derecho, que es Francia. Francia, producir un crucero, ya sabemos que al dejar de producir 12 aviones, logra producir sus 2 cruceros. Entonces crucero se va con crucero y me quedan 6 aviones. La conclusión es: a Francia producir un crucero le cuesta 6 aviones. Entonces, digamos, ya aquí podemos responder otras 2 preguntas. El costo de oportunidad unitario, ya lo sacamos, que es este y este. Y la tercera pregunta sería: ¿quién tiene ventaja comparativa en producir cruceros? Entonces, si a Estados Unidos producir un crucero le cuestan 10 aviones y a Francia producir un crucero le cuestan 6 aviones, elijo al país que tenga el menor costo de oportunidad unitario. ¿Y ese quién va a ser? Francia. ¿Por qué? Porque 6 es menor. Lo siento. Porque 6 es menor que 10. Y lo que busco en mi costo de oportunidad unitario es que sea el menor posible. Por esa razón, mi conclusión para la tercera pregunta es: Francia tiene ventaja comparativa sobre Estados Unidos en la producción de cruceros. La última pregunta es sobre los términos de intercambio en donde ambos países estarían felices de realizar el intercambio. ¿Por qué? Porque ambos saldrían beneficiados si se diera un intercambio. Y la pregunta es: cruceros, o sea, es el intercambio de un crucero por ¿cuántos aviones? Aquí podemos concluir de una vez que, como Francia es más eficiente produciendo cruceros, y la pregunta es en términos de cruceros, eso es lo que este país nos va a poder dar a cambio. Francia nos va a poder dar a cambio los cruceros. Entonces, podríamos tomar como referencia que lo que nos están preguntando cuando nos dicen un crucero por tantos aviones, realmente de lo que nos están hablando es un precio de intercambio. Es decir, un crucero por cuántos aviones estoy dispuesta a realizar el intercambio. Para eso quisiera exponerles 3 escenarios diferentes para que veamos cuál sería el comportamiento de cada uno de los 2 países
O sea, si estarían felices o no en realizar el intercambio, tomando en cuenta un tipo de cambio o un precio para que se dé ese intercambio. ¿A qué me refiero con eso? Veamos este recuadro de aquí. Es nuestro primer escenario. Y lo que nos plantea es, ok, por un crucero, ¿sí?, se va a dar como intercambio 5 aviones. Hablamos anteriormente que quien va a dar los cruceros va a ser Francia, porque Francia salió que era más eficiente en producir los cruceros. Entonces veamos este escenario. Viene Francia y da un crucero. ¿A quién se lo va a dar? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa es parte, digamos, del intercambio. Y la tasa o el precio de intercambio que se fijó es que por un crucero a cambio se dan 5 aviones. Entonces viene Estados Unidos y va a entregar a Francia 5 aviones. ¿Sí? Se los da a Francia. Entonces la pregunta sería, ¿será que Francia estaría feliz o triste en llevar a cabo este intercambio? ¿Qué creen ustedes? Recapitulo lo que acabamos de ver en el intercambio. Francia va a recibir de Estados Unidos 5 aviones. Y a cambio Francia va a entregarle a Estados Unidos un crucero. ¿Estará Francia feliz de recibir a cambio 5 aviones por el intercambio de un crucero? Tomemos en cuenta que ese crucero a Francia le costó la cantidad de 6 aviones. ¿Y cómo sé eso? Porque anteriormente yo saqué el costo de oportunidad unitario. Y ahí que me decía que producir un crucero me iba a costar 6 aviones. Entonces ese crucero que Francia le está entregando a Estados Unidos, a Francia le costó 1, 2, 3, 4, 5, 6 aviones. Y lo que va a recibir de Estados Unidos son 5 aviones. O sea, 5 es menor que 6 aviones, que eso fue lo que le costó a Francia producir ese crucero que está dando a cambio. Entonces la conclusión es que a Francia no le conviene este intercambio. Y aquí les puse la conclusión. A Francia le costó 6 aviones producir un crucero, por lo tanto no va a estar feliz con ese intercambio, ya que recibirá por ese crucero que le dio a Estados Unidos la cantidad de 5 cruceros, y a él le tomó 6 aviones intercambiar ese crucero. Ahora veamos el comportamiento de Estados Unidos. ¿Será que Estados Unidos va a estar feliz de recibir de Francia un crucero a cambio de entregar 5 aviones? Para eso nos vamos a dirigir a nuestros costos de oportunidad unitarios. Veamos cuánto le costó a Estados Unidos, cuánto le costaría, a Estados Unidos producir por sus propios medios un crucero. Y aquí podemos recordar que a Estados Unidos le costaría 10 aviones producir nada más un crucero. Y lo que Estados Unidos le tuvo que dar a Francia para recibir de Francia ese crucero fue la cantidad de 5 aviones. Entonces, por supuesto que Estados Unidos va a estar feliz de realizar el intercambio, porque para recibir ese crucero de Francia, a cambio solo dio 5 aviones. En cambio, si Estados Unidos solito él trabajara por fabricar ese crucero, le costaría la cantidad de 10 aviones. Por lo tanto, dio menos aviones a cambio para recibir algo que a él le cuesta más. Entonces Estados Unidos va a estar feliz. Pero ¿cuál es la condición o restricción para que se pueda dar un intercambio de bienes entre dos países? Que ambos estén felices. Entonces aquí el resultado es que Estados Unidos está feliz, pero Francia no. Por lo tanto, podemos concluir que la tasa de cambio, por así decirlo, de dar 5 aviones por un crucero no conviene.
Aquí les puse una observación. Francia, dice aquí, por más de 6 aviones, Francia sí estaría interesada en llevar a cabo el intercambio. Entonces, con nuestra primera tasa, digamos de 5 aviones por un crucero, ya ahí ya sabemos que como Francia no va a estar contento porque a él le toma 6 aviones producir un crucero, nuestro límite inferior del rango en donde ambos países van a estar felices tiene que ser 6, ¿sí? Porque por menos de 6 Francia no va a estar feliz de realizar el intercambio. Pasémonos al escenario 2. En el escenario 2 lo que nos están indicando es que se va a dar un intercambio a esta tasa o a esta razón. Es un crucero a cambio de 12 aviones. Analicemos este escenario. Francia va a entregar un crucero que le costó la cantidad de 6 aviones para poderlo producir. Viene Estados Unidos y para recibir el crucero de Francia, según esta tasa de cambio, dice que tiene que entregarle a Francia la cantidad de 12 aviones. Entonces viene Estados Unidos y le entrega a Francia 12 aviones. ¿Qué va a pasar en este escenario? En el caso de Francia va a estar sumamente feliz porque por ese crucero que le dio a Estados Unidos, a cambio recibió 12 aviones. Y el costo de oportunidad de Francia en producir ese crucero fue únicamente 6. Y dice que a cambio está recibiendo de Estados Unidos 12 aviones. Por lo tanto, Francia sí va a estar contenta de este intercambio. Ahora veamos el caso de Estados Unidos. Regresemos a la parte de arriba en donde calculamos el costo de oportunidad unitario. Dice que a Estados Unidos producir un crucero le cuesta 10 aviones. Y según este escenario 2, nos está diciendo que Estados Unidos tendría que dar a cambio 12 aviones para recibir el crucero. Por lo tanto, 12 aviones que le están pidiendo para recibir a cambio el crucero es mayor a los 10 aviones que a Estados Unidos solito le tocaría, digamos, usar o asumir para poder producir el crucero. Entonces, Estados Unidos no va a estar feliz. Leamos la siguiente conclusión. Estados Unidos no va a estar feliz porque a él le cuesta 10 aviones producir un crucero. Y para llevar a cabo este intercambio, tuvo que dar más aviones de los 10 que a él le cuesta producir, ¿verdad? Porque le pidieron 12. Si él quiere un crucero a este tipo de cambio, es decir, dando 12 aviones para recibir a cambio un crucero, le conviene más producir a él sus propios cruceros. Por lo tanto, Estados Unidos no está feliz o no estaría feliz de realizar este intercambio con estas condiciones. Entonces aquí sacamos una nueva conclusión. Por menos de 10 aviones, Estados Unidos sí estaría interesado en llevar a cabo el intercambio. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le toma la cantidad de 10 aviones producir un crucero. Entonces, toda vez la cantidad de aviones que le toman para hacer el crucero sea menor a 10, Estados Unidos va a estar muy feliz de realizar el intercambio. Entonces, con la primera conclusión que sacamos aquí, de que Francia estaría más feliz si el intercambio se llevara por más de 6 aviones, y tomando en cuenta que Estados Unidos estaría muy interesado en llevar a cabo el intercambio si fuera por menos de 10 unidades, ahí ya tenemos una pista. ¿Qué es? Que nuestro rango tiene que estar entre estos dos valores, 6 y 10.
Entonces analicemos un tercer escenario. El tercer escenario nos está dando una tasa de cambio o una condición en la que nos dicen, por un crucero usted tiene que dar 8 aviones, ¿sí? Entonces, nuevamente veamos, viene Francia y entrega un crucero a Estados Unidos. Y a cambio, Estados Unidos tiene que entregar la cantidad de 8 aviones. Entonces viene Francia, acepta esos 8 aviones y está feliz. ¿Por qué? Porque el crucero que le entregó a Estados Unidos le tomó la cantidad de 6 aviones y a cambio recibió 8. 8 es mayor que 6. Por lo tanto, Francia está feliz de realizar este intercambio. Y que veamos del lado de Estados Unidos. Recordemos que el costo para Estados Unidos de fabricar un crucero es la cantidad de 10 aviones, ¿sí? Y le dijeron, mire, si usted quiere recibir un crucero, tiene que dar 8 aviones. Y como 8 es menor que 10, por supuesto que Estados Unidos va a estar muy feliz de realizar el intercambio. Entonces, para responder a la última pregunta que nos plantean, ¿qué términos de intercambio benefician a ambos países? ¿Un crucero por cuántos aviones? La respuesta es, el intercambio de un crucero se va a dar en el rango entre 6 y 10 aviones. Ojo que no puse menor igual que. Eso no conviene, porque si fuera igual a 6, ¿qué sentido tiene que Francia haga el intercambio? Mejor él se queda solito haciendo sus cruceros, porque ya sabe que le toman 6 aviones. El rango es entre 6 y 10, no tomando en cuenta ni a 6 ni a 10. Por lo tanto, las respuestas correctas podrían ser 7, 8 o 9.